Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Pau Giraldo. Hoy les presento una investigación sobre 5 obras que considero fundamentales en la historia de la guitarra, en la historia de la guitarra clásica y latinoamericana. Las elegí porque cada una cuenta con una historia diferente, hablan de culturas, épocas, emociones muy distintas entre sí y juntas pues muestran una enorme versatilidad del instrumento. Las 5 obras son La Catedral de Barrios Mongoret, la Sonata K 208 de Scarlatti, El Porro de Gentil Montaña, La Cavatina de Stanley Millers y el Coyumbaba de Carlo Domeniconi. Las organicé desde lo más antiguo a las más recientes para ver cómo evoluciona el lenguaje musical de la guitarra a lo largo del tiempo. La Catedral, Agustín Barrios Mongolet nació en Paraguay en 1885 y es el compositor más prolífico de la historia de la guitarra latinoamericana. La catedral tiene 3 movimientos, los dos últimos los compuso en 1921 en Montevideo, inspirado en las campanas y la música del Bach de la Catedral Metropolitana. El preludio, Saudade, lo añade después en 1938 en La Habana, con un carácter más íntimo y nostálgico. Es una obra original para guitarra solista y eso se nota, pues el instrumento asume al mismo tiempo la melodía, la armonía y el bajo, recreando la atmósfera de un órgano de catedral. Vale la pena mencionar una anécdota. Andrés Segovia, el guitarrista más influyente del siglo XX, rechazó la música de Barrios. Sin embargo, uno de sus propios alumnos, el australiano John Williams, fue quien lo rescató en los años 70 para el público internacional. Hoy es considerada la obra cumbre del repertorio guitarrístico latinoamericano. La sonata de la mayor, de K 208, de Domenico Scarlatti. Domenico nació en Italia en 1685, es conocido por sus más de 550 sonatas para la clavince- clavin- clavincévalo. La K 208 fue compuesta hacia en 1755 en Madrid, donde Scarlatti vivía al servicio de la reina María Bárbara de Braganza. Durante esos años absorbió profundamente la música popular española y eso se siente en esta sonata. No fue escrita para la guitarra, es una adaptación, pero su textura delgada, sus ritmos sincópados y sus notas repetidas la hacen sonar casi como si hubiera sido pensada para el instrumento. El clavecinista Scott Ross la declaró su favorita de todo el corpus de Scarlatti. Guitarristas como Segovia, Williams, Rulset, Barrueco la han canonizado en el repertorio de concierto. Pasamos al porro, el suite colombiana número 2 de Gentil Montaña. Gentil nació en Purificación, Tolima en 1942 y es compositor de guitarra clásica más importante de Colombia. John Williams lo consideró uno de los 10 mejores ejecutantes del mundo. El porro hace parte de la suite colombiana número 2, compuesta en los años 70. Esta suite tiene 4 movimientos: pasillo, guabina, bambuco y porro. El porro es un género festivo de origen africano e indígena de la costa caribe colombiana, con una acentuación sincopada muy característica. En esta pieza la guitarra simula una orquesta completa, bajo percusivo, armonía y melodía al mismo tiempo. Requiere pizzicato, apagados rítmicos e independencia de voces. Intérpretes como Sharon Isbell y Yamandu Costa la han llevado a escenarios internacionales.
Seguimos con la cavatina de Stanley Myers. Fue compositor de música de cine en el Reino Unido. La cavatina la escribió en 1970 para piano. Fue John Williams quien le sugirió reescribirla para la guitarra. Williams la grabó en el 71 y desde entonces se volvió una de las piezas más reconocidas del repertorio. En el 78 el director Michael Cimino la usó como tema central de El Cazador, la película ganadora de 5 premios Oscar con Robert De Niro. Eso la catapultó al top 10 del Reino Unido en el 79. Algo muy inusual es que para una pieza de guitarra clásica, aquí la guitarra actúa como narradora emocional pura. La melodía sobre arpegios suaves evoca nostalgia y pérdida con una economía de medios extraordinaria. Eh, Seguimos con la obra de Coyumbaba. Carlo Domeniconi, el artista, nació en Italia en 1947, estudió en el Conservatorio Rossini de Pesaro y vivió varios años en Turquía, experiencia que lo transformó profundamente en cuanto a su música. Koyumbaba es el nombre de la aldea en Bodrum y también de su santo medieval turco, cuyo nombre significa padre de las ovejas. La pieza nació de improvisaciones para una emisión radiofónica turca. Es una obra que usa afinación alternativa llamada escordatura. En lugar de la afinación estándar, la guitarra se afina en do, sol, do y mi. Ese cambio pues transforma el timbre del instrumento y genera resonancias que evocan instrumentos turcos como el saz y el oud. Tiene 4 movimientos: moderato, mosso, cantabile y presto. Compuesta en 1985, se convirtió rápidamente en una de las obras más interpretadas del repertorio contemporáneo. John Williams fue quien fue clave para su difusión al incluirla en sus recitales. Pues en la comparativa de estas 5 obras, vemos a Barrios con el romanticismo latinoamericano, donde la guitarra es una orquesta entera, a Scarletti con el barroco español, en una adaptación que suena completamente natural y a Gentil, llevando el folclore colombiano a los mejores escenarios del mundo. A Myers, pues con la música de cine, donde la guitarra narra emociones puras, y a Domeniconi transformando físicamente el instrumento para hablar un lenguaje oriental. Es notable como John Williams, aparece como intérprete de las referencias en 3 de estas 5 obras, lo que habla de su enorme importancia en la divulgación del repertorio guitarrístico del siglo XX. Pues podemos concluir que lo que más me queda claro después de esta investigación es la versatilidad extraordinaria de la guitarra. Cada obra lo demuestra de una manera diferente. La catedral muestra que puede transmitir espiritualidad sin más recursos que 6 cuerdas. La sonata prueba que puede adaptar repertorios que no fueron escritos para ella. El porro confirma que la música colombiana tiene estatura universal, perdón, estatura universal. La cavatina pues demuestra que puede cruzar la frontera entre lo académico y lo popular. Koyumbaba nos revela que puede transformarse para hablar en lengua de otras culturas. Y pues podemos concluir que la guitarra no es solo un instrumento, es un espejo de culturas, épocas y emociones, y eso la hace verdaderamente única. Muchas gracias por su atención.